Dios le bendiga, amados televidentes de aquí de la ciudad de Jacksonville. Este es el pastor Héctor Rivera, pastor de la Iglesia Bautista de Mandarín, aquí en la ciudad de Jacksonville. Y ahora este es nuestro ministerio Palabras de Vida. Entonces, por eso fue que yo titulé este mensaje, ¿por qué no ganamos las batallas? Y si van conmigo y nos ponemos de pie y van conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 5. Y vamos a ver hombres de los cuales nosotros necesitamos hoy en día dentro de la iglesia. Y leemos en Primera de Crónicas capítulo 5 los versículos del 18 al 22. Y dice así la gloriosa palabra del Señor. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarrenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en Él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 200,000 asnos y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era ¿de quién? De Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Pues en estos versículos, amados, que acabamos de leer, está hablando de tres tribus. Bueno, dice 2 tribus y media, porque está hablando de la tribu de Gad, de Rubén, y media tribu ¿de quién? De Manasés. O sea que no eran 3 tribus completas. Y dice que estas 2 y media tribus que se encontraban en la parte sur de lo que ellos habían tomado al cruzar el río Jordán, que eran de la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés. Y dice la palabra de Dios que estos eran hombres ¿qué? Valientes. Yo no sé cuántos hombres valientes tenemos hoy dentro de la casa del Señor. ¿Diestros en qué? En guerra, que sabían reconocer quién era que le daba la victoria en medio de esas batallas. Eso fue lo que vimos, que estando ellos en guerra, que los versículos que leímos dice que clamaban a Dios, Dios los favorecía y que todos sus enemigos se rendían a sus pies. Y si algo, amado, nosotros tenemos que recordar como creyentes es que nuestras guerras no son nuestras. Si tú eres un hijo de Dios, cualquier guerra que tú estés experimentando, esa guerra no es tuya. Eso no es tuyo. Porque como tú eres un hijo de Dios, esa guerra ¿es de quién? Es de Él. Esa guerra no es tuya, lo que tú estás experimentando. Y si Dios te permite experimentar una guerra o una batalla, siempre como hijo de Dios es por un propósito o para algún propósito. Dios nos permite experimentar esas batallas y nos permite experimentar guerras que nos van a ayudar ¿a qué? A madurar espiritualmente, a crecer espiritualmente, a aprender a depender de Dios. El problema que tenemos con esto de la globalización y del capitalismo es que ellos te enseñan a cómo tú puedes depender de ti mismo. Tú eres quien tiene la solución a tu problema. ¿Tú quieres más? ¿Qué te dice el capitalismo? Tienes que ¿qué? Tienes que trabajar más, ¿verdad? Si quieres más, tienes que trabajar más. Una vez que tú aprendes a depender de Dios, Dios te va a bendecir en todo.
Dios te va a multiplicar todo. Por eso era que estos hombres no solo dice que eran valientes, que eran diestros en guerra, sabían cuál era el arma más poderosa que ellos tenían. Clamaban a Dios y ¿qué decía? En medio de la batalla eran favorecidos. Y vieron los botines que ellos tomaban. Los acabamos de leer ahí al final de esos versículos. Y tomaron 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas. ¿Por qué? Porque Dios le permitía que ellos tuvieran victoria y que fueran bendecidos aún en medio de las batallas. Entonces, vamos a ver, amado, la condición en la que se encontraban ellos. El versículo 18. Voy a estar volviendo de nuevo a algunos de los versículos por segunda y tercera vez. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada. No solo eran valientes, eran hombres que siempre andaban armados. ¿Cuán armados están los hombres de la iglesia hoy? ¿Cuán armado estás tú como sacerdote del hogar, como soldado de Cristo? ¿Cuán armado estás tú? Aquí dice que andaban con la espada y andaban con el escudo. ¿Has leído tú cuál es nuestra armadura en el capítulo 6 de Efesios? ¿Tú estás armado con la armadura que Dios nos describe en ese capítulo? Dice para que podamos, ¿qué? Porque estamos en una guerra, amado. Nosotros estamos en una guerra 24/7. Es algo que muchas personas no acaban de entender, que están dentro de la iglesia. Por eso es que nosotros, como estos hombres de estas tres tribus, de Gad, de Rubén y de Manasés, no solo eran valientes, sino estaban siempre armados. Nosotros, como soldados de Jesucristo, tenemos que estar siempre armados. ¿Con qué? ¿Cómo lo describe? Con un escudo, una espada, un yelmo, una coraza. Cosas que nos protegen defensivamente y las podemos utilizar ofensivamente. Entonces, ¿estás tú como estaban estos hombres valientes, armados, dispuestos a salir a luchar cuando a ellos les fuera necesario? No era que tenían que decirle, amado, tenemos una necesidad en la iglesia, este viernes vamos a convocar un retiro, una vigilia, y el sábado vamos a estar todo el día de ayuno. No, amado, se supone que nosotros no tengamos que hacer convocación a nada de esto. Si somos hombres y mujeres que estamos preparados para la guerra, que todos hacemos la parte que nos toca como siervo de Dios, particularmente, lo demás viene por añadidura. Las bendiciones de Dios, las victorias sobre nuestras batallas, las vamos a ver porque, ¿por qué? Porque no son nuestras. Dijimos al principio que la batalla que nosotros tengamos es ¿de quién? Es de nuestro Dios. Eran hombres valientes. Entonces, amado, yo creo que hoy más que nunca necesitamos hombres como estos de estas tres tribus. Hombres así, miren, como Gedeón, que cuando vino Dios y le habló a Gedeón en Jueces 6, le dice varón esforzado y valiente. Eso a mí me chocó, porque yo lo que yo entendí de Gedeón, que para mí era un cobarde y estaba buscando excusa para no ir a la batalla. Pero miren cómo lo llama Dios. ¿Por qué ustedes creen que Dios llama a Gedeón varón esforzado y valiente? Porque ¿quién era que iba a ir a la batalla? Era Dios.
Por eso Dios lo llama a él varón esforzado y valiente. Y no era como con muchos hombres como él quería. De miles y miles se los bajó ¿a cuánto? A 300 hombres. Porque Dios no necesita mucho. Dios lo que necesita es una sola persona dispuesto, que su corazón esté dispuesto a pelear las batallas de Dios. Y esa persona va a ver no solo las bendiciones en su vida, sino también que va a ver las bendiciones en su familia, porque es aprendido y sabe cómo batallar. Hombres como Josué. ¿Ustedes creen que Josué era un temeroso? ¿Dónde estaba Josué? Casi siempre. A quien siempre estaba con su quién. Era la mano derecha de quién? De Moisés. Ustedes saben que cuando Moisés estaba en el monte, ustedes saben que allí estaba Josué. Muchas de las revelaciones que Dios le dio a Moisés, también Josué recibió de ella. Porque en algunas partes, cuando usted lee la historia y estudia la palabra, dice que algunas partes estaba al borde, pero otras partes estaba metida en el monte con Moisés, en el monte Sinaí. Y eso es lo que está buscando Dios. Hombres y mujeres como Josué, que este mismo Dios le dice a Josué en el capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué nos está mandando? ¿Cuál es el llamado del Señor para con nosotros en esta mañana? Que nos esforcemos y que seamos valientes. Entonces, amados, estos soldados de estas tres tribus sabían cómo utilizar sus armas. Estaban dispuestos, estaban listos para lo que fuera. Ahora yo te pregunto esta mañana, ¿estás tú listo? ¿Estás tú preparado para cualquier batalla que el enemigo te levante en casa? ¿Estás tú listo para tú tener esa victoria como la tenían estos israelitas de estas tres tribus? Miren cómo vayan conmigo al versículo 20 de esos versículos que leímos. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque oigan la segunda parte de lo que dice ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se rindieron? Clamaron a Dios, ¿dónde? En la guerra, y les fue ¿qué? Tú quieres ser favorecido, tú quieres ser bendecido, te encuentras tú en una guerra en tu casa, comienza a clamar a Dios, comienza a depender de Dios y tú vas a poder ver la victoria, vas a poder ver la bendición y las cosas que Dios tiene guardadas no solo para ti, sino también para toda tu familia. Pero hasta que no aprendamos como estas israelitas de estas tres tribus, no vamos a ver la victoria en nuestras casas. Dice Josué 24:7, y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Amado, lo tremendo que a mí a veces cuando estudio diferentes personajes bíblicos, que me deja atónito es ver todas las victorias que vio el pueblo de Israel en el desierto y cómo pasaba un mes. Es como lo que decía ahorita, vamos a un campamento, vimos la gloria de Dios, vimos el poder de Dios manifestado y llegamos gozosos, queremos ganarnos a Jacksonville para el Señor. A las 2 semanas ya se nos quitó ese fuego. Lo mismo le sucedía al pueblo de Israel. A las 2 semanas le dio codornices, le daba agua enseguida. ¿Por qué nos dejaste allá en Egipto?
miren que se atrevieron a decir hasta para morir en un lugar digno, no para venir a morir en este desierto. Nos traíste a matarnos. Y Dios, veían el poder de Dios, amado. Todo lo que le está recordando la primera, la más grande de todas, cuando se abrió el mar. ¿Y qué sucedió? En la iglesia primitiva, con los discípulos del Señor, lo mismo que sucedió con los israelitas. Se echaron a correr. Donde hubo uno que hasta en el momento más negro del Señor, ¿qué hizo? Hasta lo maldijo, que fue Pedro. Por esas palabras de Pedro, por eso fue que cuando Pedro llegó a la hora de su muerte y de haber experimentado el creador del universo en su vida, fue cuando Pedro, no cuando estaba escondiéndose, negando al Señor, fue cuando ahora como instrumento, como vaso, como discípulo de Cristo, puso a decir: no, a mí no me crucifiquen con la cabeza hacia arriba. Y a Pedro lo crucificaron, amado, con la cabeza hacia abajo, porque él dijo y reconoció que él no era digno morir como murió su Señor. Amado, si tú estás aquí en esta mañana y te encuentras viviendo batallas, número uno, porque no has aprendido a pelear como se pelean las batallas espiritualmente. Porque no es con nuestras fuerzas, no es con nuestra sabiduría humana, no es con nuestras manipulaciones, no es con ninguna artimaña, ni nada ni aún ni por los talentos que nosotros tengamos, ni por nuestro grado académico, porque hay personas como lo son científicos y personas muy dotadas, graduados de grandes universidades, pero cuando se conversa con ellos sobre las cosas de Dios, tienen un cerebro bien mínimo, bien pequeño, bien entenebrecido, que no les deja ver la anchura, la longitud, como dice, lo alto, lo bajo, lo grande, lo sublime de quién es Dios en sus vidas. Y con esa sabiduría, si la tengan de Yale, de Harvard, de cualquier universidad que usted crea que es la universidad número 1 del mundo, no tienen sabiduría porque no tienen lo primero que nos dice la palabra, que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor al Señor, el temor a Dios. Entonces, amado, si yo todos los domingos simplemente lo único que yo me pongo es mi traje, mi ropa de cristiano para llegar a la iglesia el domingo, y tomo mi Biblia, si no la tengo en el celular o en la tableta, y no sé lo que hay en esa Biblia, simplemente la cargué a la iglesia, la traigo a la iglesia, la llevo de nuevo a mi casa, y yo no sé lo que hay en ella, yo no sé cómo trabaja esa espada, no sé bregar con ese rifle, no sé cómo se desarma ese rifle. Quiere decir, no vamos a saber utilizar las armas que Dios nos ha dado efectivamente. ¿Por qué? Porque no las conocemos. Pero cuando conocemos, como nosotros hemos visto en esta mañana, cómo el pueblo de Dios
desde Génesis hasta Apocalipsis, los testimonios y las victorias que han tenido, que han sido dadas por Dios, y nosotros aprendemos que nos sirvan a nosotros para que nos animen, para que nos den la fe. Esa fe que dice me dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír cuál? ¿Qué oír? El oír la palabra de Dios. Y nosotros comenzamos a escudriñar la palabra diariamente y a dejar la palabra que nos enseñe, que sea la que nos programe y que la que nos lleve a tomar decisiones y hacer las cosas que tenemos que hacer como sacerdotes, como ministros, como líderes, aún como ciudadanos. Nunca vamos a operar en victoria a menos que nos pongamos como estos soldados de estas 3 tribus, que seamos valientes, que estemos armados y que no solo que estemos armados, sino que estemos cargando, estemos prestos, listos, cargando esas armas en todo momento, ya sea usarla como defensa o como ofensa, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Dice el Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Quiere decir, amado, que por más pistolas que yo tenga, por más alarmas que yo tenga en mi casa, es una manera de descifrar estos versículos. Si yo no confío en que Dios me guarde, nada me va a guardar. Puedo tener la pistola más cara del mundo y no me va a ser efectiva. Puedo tener el grado más grande de doctorado y que tampoco me sirva. Pero si tengo la revelación, el conocimiento, si tengo, me dice, ese conocimiento que habla la palabra de Dios, esa profundidad, que yo pueda ver la anchura, que a veces yo mismo me quedo atónito cuando me pongo a meditar en las cosas de Dios, lo grande que es Dios y lo malo que nosotros somos, que como un Dios tan grande se inclinó a amar a personas, a cosas tan minúsculas como lo somos nosotros. Y no solo eso, sino que somos la perla de la creación de ese Dios tan grande. Mira, hermano, a mí me gustan los programas de animales. Yo veo animales tan fuertes, tan grandes, pero que los pobrecitos, hay personas que los quieren ya casi hacerlos humanos, porque ahora los extremos que hay en el mundo son tan ridículos y tan ciegos que ahora las personas se gastan en un perrito miles de dólares para celebrarle un entierro. Como una persona sabia en su conocimiento intelectual, a veces de la manera como actúa uno dice, pero qué cosa más retardada que una persona haga esto, especialmente con cualquier cosa, cualquier animalito, porque por ahí le dicen que si Dios quiere, mire, amado, si Dios quiere que su perrito esté en el cielo, va a estar allí. Pero para ahora no se preocupe para dónde está su perrito ni para dónde va su perrito. Preocúpese dónde está usted y para dónde va su familia. Pero hay personas que se preocupan en tantas locuras y ponen el dinero, que de esos hablábamos los otros días aquí en la iglesia, creo que fue los hermanos, los varones reunidos, de la gente que se pone en esta locura pensando, meditando si se ganan la lotería billonaria y no saben
que si esa persona se la ganó y al otro día murió, ¿de qué le sirvió? Entonces, ¿de qué nos sirve nada que el mundo nos pueda dar, amado? Si tú no estás disfrutando tu familia, si tú no estás viviendo en paz, en gozo y en felicidad, tú estás siendo derrotado en batalla. Y la única solución para eso, la leímos en Crónicas, en Josué, es como clamando al Señor. Dice el Salmo 22:5, dice, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pongámonos de pie. Llévese ese último versículo de Salmo 22:5, como dicen en mi país cuando le piden a un grupo de salsa que toque la ñapa. La ñapa es que toque una canción más. Estaba tan buena el baile y la pachanga, quieren que toque otro numerito más. Pero para que selle tú, que le ponga sello al mensaje, llévate como un numerito más, como una propina más. Ahora no vaya ninguno a jugar ese 22:5 en el Pegatré esta tarde, porque le va a servir de maldición en vez de bendición. Lo repito de nuevo, ese Salmo 22:5. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Yo no sé qué problema tú estás pasando en esta mañana, amado. Yo no sé qué luchas, qué pruebas. Yo no sé lo que tú estés experimentando en tu cuerpo físico, en tu vida emocional, en tu vida espiritual. Pero cualquiera que sea tu necesidad, el único quien tiene la solución se llama Jesús. Él es nuestro ayudador. Él es quien nos pone en lugares altos y nos hace descansar. Si tú estás aquí en esta mañana y Dios te ha hablado y tú quieres que oremos por ti, y a lo mejor te encontrabas apartado del Señor y hoy quieres una vez más decirle al Señor, Señor, heme aquí. El altar está abierto. Yo voy a orar y después que orar vamos a cantar. Y después de cantar, todos los que quieran pasar pueden pasar mientras cantamos. Este ha sido el programa Palabras de Vida de la Iglesia Bautista de Mandarín. Que Dios los bendiga abundante y ricamente, mis amados hermanos. Que tengan una semana gloriosa en el nombre precioso de Jesús. Nos vemos el próximo domingo.